Bienvenidos hermanos a todos los que nos están viendo por este medio. Una vez más, aquí en la clase del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a tener nuestra última clase, la clase número 15, y vamos a ver lo que es el capítulo 16 del Evangelio. Hemos venido compartiendo las historias acerca de este Evangelio. Estuve viendo hasta qué punto tengo que compartir, qué cosas tengo que tocar en este capítulo 16, pero como fue la intención desde el inicio de la clase, solamente vamos a basarnos en el contenido de la historia que menciona el capítulo 16 de Marcos. Este capítulo 16 de Marcos es la continuación del capítulo 15 en cuanto a la historia también, y sería bueno por eso recordar lo que hemos visto en el capítulo anterior. En el capítulo 15 podemos encontrar las historias en cuanto a Jesús es juzgado ante Pilato en los primeros 5 versos. Una vez que es juzgado ante Pilato, en el verso 6 al verso 15, Jesús es sentenciado a la muerte a pesar de que no había sido hallado en él ninguna razón por la cual él tenía que recibir este castigo visto de una perspectiva humana, ya sea judía o ya sea romana. En los siguientes versos, el verso 16 al 20, vemos que Jesús es entregado a los soldados, burlado por los soldados. Verso 21 al verso 32, Jesús es finalmente crucificado en consecuencia de esa sentencia que recibe. Finalmente, los versos 33 al 41 nos narra la muerte de Jesús en la cruz. Verso 42 al verso 47, Jesús es sepultado. Un punto importante que teníamos que recordar es que a pesar de que el capítulo 15 habla desde el juicio de Jesús hasta la muerte y la sepultura, esta muerte de Jesús, que es un punto muy importante, un factor muy importante en nuestra fe cristiana, no sucede de una manera pasiva. ¿Qué quiero decir? Que la muerte de Jesús no es la victoria de los enemigos o Jesús no tiene otra alternativa más que morir en manos de ellos porque ellos eran más poderosos. Sino Marcos utiliza este capítulo 15 y hace referencia de muchas historias del Antiguo Testamento. Ya habíamos mencionado la historia de los Salmos también, por ejemplo, para hacernos entender que esta muerte de Jesús no es una derrota, sino es una victoria de Jesús a través del cumplimiento de las palabras que habían sido anunciadas. De esta manera, habiendo mencionado el capítulo 15, en el capítulo 16 nos narra la historia donde las mujeres se acercan al sepulcro y encuentran esta tumba vacía. Cuando nosotros vemos esta historia del capítulo 16, vamos a ver que generalmente se entiende que los primeros 8 versos es la conclusión, o sea, en el verso 8 del capítulo 16 termina la historia de Marcos. Y luego del verso 19 al verso 20 es un agregado posterior. No vamos a dar detalles profundos acerca de este tema, pero sí vamos a ver las historias que podemos encontrar en estos últimos versos del Evangelio. Vamos a leer los primeros 8 versos. Dice así, en el verso 1, espero que puedan tener sus Biblias para que ustedes también puedan leer junto a mí. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, y no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí me veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Como hemos mencionado, esta primera parte, los primeros 8 versos,
Es el fin de Marcos según los manuscritos más confiables y con mayor autoridad que conocemos hasta el día de hoy. Pero por esto no estamos diciendo que no haya existido otro final. Una de las características que podemos ver en estos versos es que, a diferencia de la descripción de la muerte y el sepulcro de Jesús, no hay una descripción detallada acerca de la resurrección de Jesús. Pero esto no solamente es en el Evangelio de Marcos, sino también sucede en todos los evangelios. Lo único que podemos encontrar es que en el verso 6, como ya hemos leído, se anuncia que Jesús ha resucitado y que la tumba está vacía. Y el enfoque va a estar en la obra de Jesús resucitado. Volviendo al versículo 1, vemos que estas mujeres, habiendo pasado el día de reposo, van y compran especias aromáticas. Tal vez sentían que no habían podido sepultar a Jesús de una manera que se debía por la urgencia que tenían de sepultar a Jesús antes que iniciara el día de reposo. Marcos nos narra de una manera especial en cuanto a la hora que estas mujeres se acercan al sepulcro. Dice que fue en el primer día de la semana, pero también no dice muy de mañana. Pero esta expresión muy de mañana también podemos verlo en otros evangelios. Pero hay un dato más específico que nos da Marcos, y es que vinieron al sepulcro ya salido el sol. Esta expresión del primer día de la semana es una expresión que es utilizado también en otros evangelios, y en un futuro vemos que era una manera muy común de llamar a este día posterior al día de reposo como el primer día de la semana. Podemos ver también en la historia de Hechos, capítulo 20, verso 7, 1 Corintios, capítulo 16, verso 2, que se utiliza esta expresión del primer día de la semana. Más adelante, esta expresión del primer día de la semana parece que se convierte en lo que nosotros conocemos como el día del Señor. Un ejemplo sería en el capítulo 1, verso 10 de Apocalipsis. Cuando estas mujeres estaban acercando al sepulcro, tenían una preocupación, y esta preocupación era quién va a remover esta piedra de la entrada del sepulcro. Esta preocupación de las mujeres desaparece cuando llegan al sepulcro, porque cuando llegan encuentran que ese sepulcro estaba abierto. Habíamos mencionado que este tipo de sepulcro eran como unas cuevas donde se metían al difunto y luego se cerraba la puerta, la entrada de la cueva con una piedra grande. En el Evangelio de Marcos no nos dice quién fue el que movió y cuándo movió esta piedra, pero según Mateo capítulo 28, en los primeros versos, en el verso 1 al verso 6, podemos encontrar que fue el ángel quien mueve esta piedra. Una vez que las mujeres llegan al sepulcro, ven que está abierto y en el interior no encuentran al cuerpo de Jesús, sino había en ese lugar un joven sentado al lado derecho, dice en el versículo 5 del capítulo 16. Cuando estas mujeres ven a este joven sentado en este lugar, cubierto de una larga ropa blanca, ellas se espantan. Si nosotros nos basamos en el Evangelio de Lucas, vemos que este joven sentado tenía un aspecto angelical en el capítulo 24 de Lucas. Es más, si nosotros continuamos leyendo el capítulo 24 hasta el verso 23, vemos que estas mujeres habían entendido, habían reconocido que era un ángel. Si nosotros leemos esta historia en el Evangelio de Marcos, capítulo 28, podemos ver que este joven es presentado como el ángel del Señor. Una vez más recordamos cuál fue la reacción de las mujeres cuando vieron a este ángel. Ellas se espantaron. Al ver este espanto de las mujeres, es el joven que comienza a hablarles en el verso 6. Vuelvo a leer el verso 6. Mas él le dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Este ángel está resumiendo lo que ha
sucedido en ese momento. Está hablando de la identidad de quien estaba sepultado. Era Jesús el Nazareno. Esto nos da a entender una continuidad de ese Jesús muerto con este Jesús resucitado. Dice que este Jesús el Nazareno fue crucificado y resucitado y que ya no estaba en ese lugar, en el lugar donde lo habían puesto. Otro punto que podemos entender en esta expresión del ángel es que la resurrección también incluye una resurrección física. No estamos diciendo que vamos a resucitar con el mismo cuerpo que nosotros tenemos el día de ahora. Pero sin dudas, la Biblia nos habla, no solamente en este lugar, sino en varios lugares acerca de nuestra resurrección física también. Estas palabras del ángel no solamente termina en el anuncio de la resurrección de Cristo Jesús, sino que menciona que Jesús se ha adelantado a Galilea, así como ya había anunciado en el capítulo 14, verso 28. ¿Dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban los discípulos quienes habían estado en compañía de Jesús en esta vida ministerial? Todos estos discípulos estaban ausentes. Algunos habían escapado, algunos habían negado, algunos habían traicionado y habían vendido a Jesús. Pero si nosotros, a pesar de esta característica de los discípulos, vemos este deseo, el cumplimiento de la palabra de Jesús en regresar a Galilea, podemos ver como un mensaje de restauración del perdón de los discípulos. Especialmente vemos que anuncia a Pedro de una manera separada. Y si nosotros leemos el capítulo 14, versos 66 al 72, vemos cuál fue la relación con Pedro. Yo creo que ya en las clases anteriores también mencionamos la importancia del lugar de Galilea, porque aquí se presenta como un lugar donde se da inicio esta actividad de Jesús con los discípulos, un lugar donde ha sido recibido de una manera abierta, a diferencia de Jerusalén, que es el lugar donde primeramente habían sido enviados los enemigos, los escribas que venían de Jerusalén. Luego, desde el capítulo 11, vemos la entrada a Jerusalén y todo el odio, todo el rechazo que vemos de ese pueblo en Jerusalén. Finalmente, es en Jerusalén donde va a suceder hasta la muerte de Cristo Jesús. Si nosotros leemos el Evangelio de Marcos capítulo 16 hasta este punto, la actitud de las mujeres no es muy diferente a los otros evangelios. Pero a continuación vamos a leer diferencias muy grandes en relación a otros evangelios. ¿Cuál es esta historia? Por ejemplo, Marcos nos habla de que estas mujeres habían sido espantadas. Y es por eso que este joven, el ángel, tiene que decir, no se asusten, no se asusten. Hasta esto, Marcos también lo menciona en el capítulo 28 de Marcos, como hemos mencionado. Pero Marcos agrega que ella, habiendo reconocido al ángel, se gozaron de gran manera. Pero en el Marcos no podemos ver esa historia. Leo el verso 7 y 8 otra vez. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros Galilea, allí le veréis como os dijo. Pero en el 8 dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. En cuanto a los otros evangelios, terminan con estas mujeres yendo a los discípulos y anunciando el mensaje de la resurrección a los discípulos, aunque vemos que en Lucas, por ejemplo, ellos no creen las palabras de estas mujeres. Marcos termina este capítulo, no solamente este capítulo, sino, según los primeros manuscritos, los manuscritos más antiguos, este evangelio de esta manera, que ellas no dijeron nada a nadie porque han tenido miedo. Qué manera tan rara quizás de terminar el evangelio de esta manera, porque los siguientes versos 9 al verso 20, vemos una secuencia de historias que suceden tiempo más adelante. Vamos a leer estos versos del verso 9 al verso 20, aunque hemos mencionado que para muchos estudiosos esto es un agregado posterior.
Verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino y yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Muchos de los teólogos mencionan diferentes puntos por la cual esta segunda parte, o sea, del verso 9 al verso 20, no pertenece al escrito original de Marcos. La primera es la crítica textual. Muchos de los manuscritos confiables del siglo IV y muchos manuscritos anteriores terminan en el capítulo 16, verso 8. Además que Clemente de Alejandría, Orígenes, ha mencionado que después del versículo 8 del capítulo 16 no han hallado conocimiento. También Eusebio y Jerónimo menciona que los manuscritos griegos que eran conocidos en los primeros siglos no incluían este final largo. Los manuscritos que conocemos que trae este final largo, o sea que incluye el verso 9 al verso 20, son generalmente manuscritos que se han hallado de los mediados finales del siglo IV y del siglo V. Si nosotros hablamos solamente en número, en cantidad de los manuscritos que incluyen o no incluyen esta segunda parte, es verdad que hay más manuscritos que incluyen esta segunda parte. Pero también es verdad que los primeros manuscritos, o sea, de los primeros siglos, solamente contienen hasta el verso 8. Las historias que hemos leído del verso 9 al verso 20, en realidad son recompilaciones de los acontecimientos que han sucedido, que han sido narrados en los diferentes evangelios y en el libro de Hechos. Y es por eso que también se piensa que este agregado se ha dado a mediados del siglo II. Por ejemplo, voy a mencionarles acerca de este contenido en comparación a otros evangelios. Preste mucha atención. El verso 9, por ejemplo, vemos a Jesús que aparece primeramente a María Magdalena. Esto es una historia que podemos encontrar en Juan capítulo 20, verso 11 al 17. En el verso 10 vemos cómo ella lleva el mensaje a los discípulos. Recordemos que en el verso 8 habíamos mencionado que ella no habían dicho nada porque tenían miedo. Pero aquí en el verso 10 estamos viendo a María Magdalena transmitiendo este mensaje. Y este mensaje transmitido por María Magdalena podemos ver en Juan capítulo 20, verso 18. Las historias que vemos en el versículo 11 y en el versículo 13 acerca de la incredulidad de los discípulos, como ya hemos mencionado, tienen relación en Lucas capítulo 24, verso 11 y verso 41. Asimismo, el verso 12 y el 13, donde se aparece a los 2 discípulos, nosotros conocemos esta historia en el Evangelio de Lucas capítulo 24 como la historia de los 2 discípulos que van en camino a Emaús, en el versículo 13 al 35.
En el verso 14 aparece Jesús delante de los 11 discípulos. También es una historia que vemos en Lucas 24, de 36 al 49, y también en Juan, capítulo 20, verso 19 al verso 23. ¿Qué hace cuando Jesús aparece? Él regaña, reprocha la incredulidad de los discípulos. Esta misma historia vemos en Juan, capítulo 20, verso 24 al 29. Verso 15, después de haber sido regañados, reprochados, Jesús ordena llevar el Evangelio, predicar el Evangelio. Esto podemos ver y comparar con Mateo capítulo 28, verso 19 y Lucas 24, 47. En el verso 16 habla acerca de la salvación y juicio. En otras palabras, la condenación. Podemos comparar con Juan 3:18 y 3:36. Verso 17, en la expresión de hablarán nuevas lenguas, vemos Hechos capítulo 2:4, Hechos 10:46. En el verso 18 habla de la serpiente y del veneno. Vamos a comparar esta historia con Hechos 28, 3 al 6. En el verso 19 habla de Jesús que asciende al cielo. Lucas 24, 50 y 51. Y Hechos capítulo 1, verso 2 y verso 9. Finalmente, en el verso 20 podemos ver a los discípulos, a los apóstoles, proclamando la palabra, predicando la palabra. Esto también vemos en Mateo capítulo 28, 19 y 20, y es un resumen de todo el libro de Hechos. Hay diferentes teorías por la cual solamente se toma la primera parte como un escrito original de Marcos. Podemos ver una de las razones que mencionan es que Marcos culmina intencionalmente de esta manera para que ahora el lector se involucre y se ponga en acción para dar un final y para que puedan vivir esta historia. También hablan de que se ha perdido ese escrito de Marcos o se ha dañado ese escrito de Marcos. Otros mencionan que se enfermó y que se murió sin poder terminar su evangelio. Yo creo que este punto de los manuscritos y diferentes teorías acerca del por qué y quién y cómo se puede lograr haciendo un estudio más profundo acerca de la materia, pero si nosotros hablamos del contenido de la historia, vemos que hay 4 historias principales. La primera es la aparición a María Magdalena en los versículos 9 al 11. Luego, la aparición a los discípulos, a los 2 discípulos, versos 12 y 13. Luego, en el verso 14 al verso 18, la orden de Jesús a los 11 discípulos a predicar el Evangelio. Finalmente, en el verso 19 y en el verso 20, la ascensión de Jesús y la actividad de los discípulos. A pesar de que hay diferentes teorías de si no, que es de Marcos o no es de Marcos, esta realidad, esta verdad, no quita autoridad al mensaje que Marcos quiere transmitir. Porque el libro de Marcos, que se nos ha sido entregado al día de hoy, es suficiente para transmitir el mensaje que quiere transmitir y desafiarnos a la vida que quiere que nosotros vivamos como sus discípulos, reconociendo a Jesús como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Recordemos cuál era la afirmación de Marcos cuando se inició este evangelio en el versículo 1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y esta afirmación ha sido de una manera progresiva anunciada en este evangelio. También a través de esa identidad nos ha ayudado a descubrir la identidad de los discípulos y cómo deben ser sus valores. El mensaje es claro. Recordemos el verso 15 del capítulo 1. Dice así la palabra. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál es la vida que nosotros estamos llevando como sus hijos, como sus discípulos? ¿Cuáles son los valores que nosotros estamos teniendo como sus discípulos? Muchas veces no hemos dicho con nuestras palabras
que nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, somos sus discípulos, somos sus testigos, pero en realidad diaria hemos vivido de igual o de una manera similar a la vida antes de conocer a Jesús. La invitación es clara, el desafío es claro, el mensaje es claro. Espero que puedan hacer un repaso de las clases que hemos venido compartiendo y no solamente quedarnos aquí, sino que puedan profundizar en cada una de las historias para que esta palabra de Dios enriquezca nuestro conocimiento y a través de conocimiento nuestra relación con Dios y nuestras vidas cada día sea más semejante a lo que Dios nos invita. Con esto damos fin a la materia del Evangelio de Marcos, nivel 1 de la Escuela Bíblica Esdras. A los alumnos de la Escuela Bíblica Esdras, la semana que viene tenemos una sesión más en vivo por Zoom y vamos a estarle enviando también el último trabajo para poder hacer el cierre de la calificación. Este semestre ha sido un semestre especial, ha sido un semestre diferente, con nuevas experiencias, con diferentes circunstancias en la vida de cada uno de nosotros, pero confiamos que Dios ha permitido este tiempo también para cumplir su propósito. Muchas veces, así como lo ha hecho Pilato, así como lo hacían los sacerdotes, los ancianos, los soldados que se burlaban de Jesús, ellos sin darse cuenta estaban siendo partícipes en el obrar de Dios. Mas ahora nosotros que conocemos la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Dios, qué privilegio y qué bendición es poder estar viviendo cada momento de nuestras vidas, siendo conscientes que somos partícipes de esta gran obra de la salvación. Sé que ha quedado muchas cosas sin poder mencionar, sin poder compartir, pero mediante Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, cada uno de ustedes o en otra ocasión a través de la escuela, seguiremos proporcionando otros estudios para que podamos avanzar juntos en el conocimiento. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.